Bendiga, hermanos, gracias a Dios ya estamos aquí, porque Dios nos concede la vida, nos concede la salud y pues estar para ver su palabra, buscar alimentarnos con ella. A todos los que ya están sintonizándonos, Dios les bendiga, hermanos de Toluca, la iglesia de Toluca. En esta ocasión quiero recordarles a ustedes, hermanos de esta iglesia, que con la ayuda del Señor guarden las indicaciones de nuestras autoridades. Confiamos en Dios y pues estamos confiando en que Dios nos guarde y nos proteja. De cualquier manera hay que usar la prudencia y atender las indicaciones. Me dirijo a ustedes de aquí de la iglesia de Toluca, naturalmente también en esta ocasión, hermanos de la zona de Toluca. Pudiera ser que alguien esté sintonizando también. Y bueno, para ustedes, zona de Toluca, todas las iglesias, también les pido que con la ayuda del Señor atiendan las indicaciones de las autoridades. Ya esta indicación o indicaciones se las hice llegar atendiendo naturalmente la indicación de la dirección de nuestro movimiento, específicamente de nuestro hermano Esteban Martínez Díaz, director general de nuestro movimiento. Estas indicaciones, decía, se las hice llegar vía pastores de esta zona. Les di las indicaciones y pues con el Señor se las recuerdo. Quiero decirles que sí estamos teniendo decesos con tristeza, aunque no sean de nuestros hermanos, también es con tristeza que estén falleciendo personas, pero también decía, estamos teniendo decesos de hermanos en la fe. Estoy enterado cuando menos de un caso ya en esta zona, de casos en otras zonas, no las nombro, pero estoy enterado ya de casos de decesos. Entonces oremos a Dios y guardemos las indicaciones con la ayuda del Señor, y oremos que Dios nos ampare, que Dios pues nos proteja en la fe de su nombre divino y santo. Con la ayuda del Señor tengan a bien estar en pie, porque bueno, pues la reunión virtual pues es para tener una enseñanza de la palabra del Señor. Y con la ayuda de Dios vamos a leer en esta ocasión en el primer libro de los Reyes, de su capítulo 19, el versículo 7, con la ayuda del Señor. Después de que leamos esta parte escritural, vamos a hacer una oración y le pido a mi esposa que tenga bien dirigirnos en esta oración después de que leamos la bendita y santa palabra de nuestro Señor. ¿Tienen para leer? Leemos unidos en voz alta. Dije a ustedes, primero de Reyes 19:7, dice: Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: Levántate, come, porque gran camino te resta. Nuevamente: Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: Levántate, come, porque gran camino te resta. Oremos al Señor. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús.
Te rogamos en este nombre precioso que nos ayudes a comprender tu palabra, que alimentes a nuestra alma y fortalezcas nuestra fe. Alabado seas, Bendice a tu Padre. pueblo, Señor, que por Alabado medio seas. está escuchando esta tu palabra. Gloria a tu Fortalécelos, nombre. tu Visita, espíritu se deje sentir en sus visita vidas. tu pueblo en Consuela general, a tu pueblo, Padre por el celestial, nombre del y ve por Cordero toda la Santo. gente que necesita de tu Ten gracia, de tu misericordia. Así sea, Bendice a los médicos y a las así sea, enfermeras. Señor, Visita a los así enfermos, sea. Señor, en toda la parte Tú del mundo. acércate Y a haz ellos. misericordia Se por la nos sangre informa que poderosa de mueren Jesús. No solos. somos quien, Padre, para Acércate a pedirte y ellos por exigirte, gracia pero una divina. migaja de tu amor Señor, hará según tu misericordia, hará que tu voluntad. nombre, si tu nombre sea Señor, que se glorificado. vayan de esta tierra. Padre, bendice este Visítales, momento acércate y a danos de tu ellos. ayuda. Usa a tu Señor, Hijo, en el nombre glorifica tu precioso de santo Jesús te lo y hemos poderoso pedido. nombre. Amén. Alabado seas. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda bendita de nuestro Señor. Existe, aprobada en muchos lugares, considero yo, del mundo, la eutanasia. ¿En qué consiste la eutanasia? Sencillamente en dejar morir a alguien que médicamente no tiene remedio. Si está con vida artificial vía todo lo que les ponen, le quitan todo eso, oxígeno, etcétera, lo desconectan, como se dice, para dejarlo morir. Ya no recibe alimento, ya no recibe sencillamente nada, porque la vida, se diría, ya no va a continuar y ya no es necesario alimentarle. Esto se hace, decía, en algunos lugares hasta pues aprobado legalmente. Pero cuando todavía hay esperanzas de que la vida continúe, cuanto más cuando sencillamente se puede estar sano físicamente, se aconseja y se hace que hay que comer, que hay que alimentar esa vida. Y precisamente, hermanos, esto es lo que en esta ocasión a través de la Escritura vamos a ver. Cuando la vida va a continuar, hay que comer, hay que alimentar esa vida porque va a continuar según la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios. Esto lo quiero aplicar a la vida espiritual. Hemos leído en este libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, y me centro solamente en Elías, un profeta que apareció sencillamente, yo diría, cuando menos en los escritos bíblicos, apareció de repente. Apareció en el reinado de precisamente el rey Acab, un rey que reinó precisamente en el reino del norte, o el reino de Israel, porque para ese tiempo, ya sabemos, el reino se había dividido. Allí apareció el rey, o Elías, en el tiempo del rey Acab, que tenía a una mujer como esposa llamada Jezabel, y que estas personas
lucharon. Su plan, su propósito, su fin era terminar con la creencia en Dios, en el pueblo de Dios. Echar fuera a Dios del corazón, de la mente, de la cabeza, de las creencias de aquel pueblo. Dios levanta a este hombre llamado Elías, y su trabajo, su ministerio fue del 870 al 850 antes de nuestro Señor Jesucristo. Elías, como nos narra la Escritura, con una fe grande, con una confianza grande en Dios, retó a los profetas falsos y a los profetas de la idolatría. Y pues Dios le dio triunfo, Dios le dio victoria. Pero nos habla la palabra del Señor que a pesar de ese triunfo, y uno pensaría y consideraría que como Elías no vio el resultado que él esperaba ver, el que todo Israel cambiara y entregara y sirviera al Señor, aún el mismo rey y la misma reina, se consideró fracasado. Y sencillamente la Biblia nos dice que recibió un mensaje de Jezabel. Y este profeta huyó. El asunto es que encontramos a este hombre, pues uno diría físicamente y mentalmente, pues derrotado, ¿sí? Desanimado, diciéndole a Dios: pensé que donde otros fracasaron, yo iba a triunfar, y pensé que había triunfado, pero no es así. El pueblo sigue igual, y la reina sigue igual y me busca para matarme. Fue una lucha mental tremenda, terrible, una lucha espiritual. Y cuando se lucha espiritualmente, hermanos, cuando se lucha espiritualmente, se afecta la mente, se ofusca la mente. No se ve lo que tendría que verse, porque tiene que verse a Dios siempre. Puestos los ojos en el Señor, siempre, en el autor y consumador de la fe. Creyendo a las promesas de Dios siempre, pero digo, se vienen luchas, se enfrenta al enemigo, y entonces la mentalidad se afecta. Eso sufrió este hombre. Y cuando hay luchas espirituales y la mentalidad se afecta, resulta que hasta el cuerpo físicamente lo resiente. Esta era la situación de Elías. Elías, como enseñado por Dios mismo sobre el asunto del suicidio, que no debe de darse en un hijo de Dios. No llegó ahí, pero sí le dijo a Dios: basta ya, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, retírame, ya no sirvo. Pensé que sí, pero no sirvo. Esta era la situación de aquel hombre, y la Biblia nos habla de que sencillamente huyendo, pues cansado y en esta situación emocional, la Biblia ya nos hace notar que se acuesta por ahí, se queda dormido. Pero la vida, a pesar de
de cómo se sentía él, Dios iba a continuar dándole la vida, no se la iba a quitar como él se lo pedía. La vida de Elías iba a continuar, y como la vida de Elías iba a continuar, dice la Escritura esto que nosotros leímos: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Ese gran camino que le restaba literalmente, físicamente, era llegar al monte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Llegar ahí, monte Oreb, 225 kilómetros había que andar todavía. Y en esa situación en que estaba, y como la vida iba a continuar y su ministerio iba a continuar, bendito y alabado sea el Señor, su ministerio no lo había terminado en el plan de Dios, todavía iba a continuar su ministerio, iba a realizar ciertos ungimientos, iba a llamar a quien habría de sucederlo en el trabajo, en el ministerio, en este caso a Eliseo. Entonces su vida iba a continuar en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. No debería de morir. Y para que no muriera, se le dice: come, porque gran camino te resta. Y por eso es que, hermanos, la enseñanza es que cuando la vida va a continuar, hay que alimentarla, hay que comer. Dije, esto lo aplico espiritualmente, porque existe la vida espiritual, bendito sea el Señor, esa vida que recibimos al unirnos, al tener ese encuentro con Dios, como veíamos ayer, al tener ese encuentro con el Señor. Jesús es la vida. Él da vida espiritual. Estar cerca de Dios es tener vida. Ya es no estar muertos, es tener vida. Y Jesús es el que nos acerca a Dios. Entonces, esa vida espiritual, hermanos, no debe morir. Y como no va a morir y va a continuar, hablo de esa vida espiritual, pero esa vida espiritual debe de alimentarse. A este hombre el ángel le dijo: come, come, porque gran camino te resta. Bendito y alabado sea el Señor. Ha de pasar con la ayuda de Dios esta situación que estamos viviendo. Y es cierto, estamos confinados, sí, pero no debemos descuidarnos precisamente en eso. Todo hijo de Dios no debe de descuidarse. Que este confinamiento no vaya a llevarnos al descuido de que, no voy al templo, no voy al culto, no vaya a haber ese descuido espiritual que consista en no alimentar esa vida que el Señor nos ha dado. Se trata de eso. Cuando la vida va a continuar, hay que comer, hay que alimentarse. Alimentar, ¿qué? Estoy hablando de esa vida. Esa vida tiene fe. Por eso, porque existe la vida en Dios, existe la fe. Entonces, hay que alimentar la fe, hermanos. Y quiero que leamos la bendita palabra del Señor. Alabado sea Dios. Dios está, hermanos, en nuestra reunión. Esta reunión virtual, está el Señor con nosotros. Ya la Biblia nos dice, y por favor recordémoslo, que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, allí está en medio de ellos. Aquí físicamente estamos 4. Pero allí ustedes, ¿cuántos serán? No sé, pero estamos unidos en espíritu y Cristo nos ha
reunido. Nos hemos reunido en su nombre. Él está con nosotros, sea su nombre glorificado. Leemos por favor Romanos 10, el versículo 17, con la ayuda del Señor. Dice la palabra del Señor, Romanos 10, 17, dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Desea ustedes, hermanos, que cuando la vida va a continuar, hay que alimentarla. Y esa vida espiritual en el plan de Dios va a continuar. Y debemos alimentar esa vida. Ya la palabra del Señor nos dice de que sencillamente alimentemos esa vida que el Señor nos ha dado, que no nos descuidemos, que comamos, gloria al Señor, que comamos lo que le va a hacer bien a esa vida espiritual, que no leamos cosas que nos van a perjudicar, que no veamos cosas que nos van a perjudicar. Ya la palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya la palabra del Señor dice que hay palabras que son como gangrena, que pudren, que acaban con la vida espiritual, que dañan la vida espiritual. Entonces la vida espiritual debe de alimentarse, pero ¿con qué, hermanos? ¿Con qué alimentar la fe en este caso, que es parte de la vida espiritual? Alimentarla con la palabra de Dios. Gloria al Señor. No debemos descuidarnos. Y como les diré, hermanos, ni siquiera concretarse a lo que con la ayuda del Señor diariamente vamos a estar, como estamos en esta ocasión, reunidos virtualmente, para estar leyendo la palabra de Dios. Por eso, ¿qué mal hará un hermano o una hermana de aquí de la iglesia de Toluca? Yo diría de la zona. No que me sintonicen a mí, pero si tuvieran la oportunidad, hay que hacerlo. Hay que alimentar esta alma, esta vida, que la fe es parte de esta vida, con la bendita palabra del Señor. Hay que leerla, gloria a Dios. Se tiene oportunidad. Resulta que ahora que no pueden salir muchos de ustedes, y se salen pues muy, como diríamos, a lo necesario, pero hay que volver a casa. No hay que estar viendo no sé qué, ni leyendo no sé qué. Hay que leer la bendita palabra del Señor. Todo cristiano, me parece que todo cristiano tiene sus planes de lectura de la Biblia. Hermanos de aquí de Toluca, han de acordarse que entrando el año, en febrero, yo les hablé, me parece que fue en febrero, sobre que todos hicieran un plan de lectura de la Biblia. Yo en aquella ocasión les dije que había empezado a leerla, y hoy les digo que estoy en el capítulo 13 del libro del profeta Isaías. Allí voy con mi lectura de la palabra del Señor. Bendito y alabado sea Dios. Hay que alimentarnos, hermanos. Hay que alimentar la fe, porque ¿con qué? Aquí dice, luego la fe es por el oír. La fe que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe es ver el cielo, la fe es ver a Dios. Gloria al Señor. La fe, hermanos, es creer en las cosas celestiales. La fe es creer y caminar de que somos peregrinos, de que somos advenedizos. La fe es que la obra de Jesús nos ha dado acceso, nos ha dado entrada a la presencia de Dios, al mismo reino de Dios, al cielo mismo. Bendito y alabado sea
el nombre del Señor, pero dice la Escritura que la fe es por el oír de esas cosas celestiales, pero el oír de esas cosas celestiales, el medio, dice, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Hay que leer la palabra del Señor. Fíjense ustedes que religiosamente hay gente, perdón, ¿cómo le llamaría yo? Loca, religiosa, que no sé si aún en este tiempo y en esta situación que estamos viviendo, ande buscando a quién sintonizar, de tantos que están haciendo este trabajo, pero que algunos de estos que buscan novedades, buscan entretenimiento, buscan, no sé, oír a alguien con un léxico que vaya. No, hermanos, necesitamos leer la palabra de Dios, porque por el oír de la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es el medio por el cual Dios se revela. Bendito y alabado sea el Señor. Hay que leerla, gloria al Señor. Hay que oír la palabra del Señor, y que la fe, precisamente, hermanos, sea alimentada. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Hay una anécdota de una niña que se enfermó grave, y esta niña le dice a la enfermera: cuando muera, me pone una Biblia en mi mano, me la voy a llevar. ¿Para qué, niña? ¿Para qué quieres la Biblia? Es que en ella encuentro dos promesas del Señor Jesucristo, y son de que el que cree en Él, el cielo está abierto para el que cree en Él. Me la voy a llevar, porque si tuviera algún obstáculo, si tuviera algún problema de que alguien me quisiera impedir la entrada al cielo, les diré y les mostraré esas promesas de Jesús, porque yo creo en Él. Y vaya que la Escritura dice, hermanos, que a los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermanos, esa fe debe de seguir en nuestro corazón. Gloria al Señor. Un día llegó Cristo a nuestra vida, maravilloso día, hermoso día. Nos hizo ver nuestro pecado, nuestra maldad, y lloramos por ese nuestro pecado, por esa nuestra maldad. Nos sentimos condenados porque estábamos condenados. Pero Jesús mismo, su palabra bendita, nos llevó al Calvario. Gloria a Dios, nos llevó al Calvario. Y ahí de rodillas, yo he comentado muchas veces mi experiencia, allí de rodillas ante el Calvario. Hubo mezcla en mi vida de risa y llanto. Eso sucedió. Lloraba, reía. En aquel tiempo tenía 23 años de edad. Allí lloré por mis maldades, pero allí lloré porque recibí a Jesús y recibí el perdón de Dios. Y empecé a caminar hacia las moradas celestiales. Entonces hay que leer la Biblia para que nuestra fe se siga alimentando. Gloria al Señor. Con ella, hablo de la Biblia, con ella hay que caminar. Con ella, hermanos,
Vaya que con ella, hablo de la Biblia, hay que llegar al cielo. Si no una Biblia literal, porque naturalmente no será así, pero con la Biblia en mi corazón para ver a Cristo. Y caminar, y que los ojos de la fe no se nos opaquen. Sigamos viendo el cielo en medio de las luchas, en medio de las obras malignas. Sigamos confesando que somos peregrinos y que aunque aquí sufrimos, aquí batallamos, ya hay que tener en nuestro corazón de lo que aquí se padece, no es de compararse con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, seremos manifestados en gloria. Bendito y alabado sea el Señor. ¿O no tenemos esa, cómo les diré, esa fe, hermanos? ¿Por qué seguimos aquí? Tengo la fe, es decir, veo el cielo, veo a Dios, sé que por su palabra tengo la vida eterna por la obra de Jesús. Por eso hay que alimentar esa vida, hay que alimentar la fe que es parte de esa vida. Por favor, hermanos, vamos a leer otra parte de la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el libro del profeta Isaías con la ayuda de Dios. Alabado sea el Señor. Están en su casa, hermanos, alaben a Dios, bendigan al Señor, unidos, alabemos al Señor, gloria a Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 26, del versículo 2 al versículo 4, con la ayuda de nuestro Señor. Unidos en voz alta, dice la Escritura: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Alabado sea el Señor. Estamos en que cuando la vida va a continuar, hermanos, hay que alimentarla. Hay que alimentarnos. Y ya sabemos que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Gloria a Dios. Jesús es alimento, es el pan que descendió del cielo. Bendito y alabado sea su santo nombre. Y Él dice: vengan a mí los sedientos. Bendito y alabado sea el Señor. Se trata entonces de alimentar esta vida que va a continuar. Hermanos, hay que alimentar, como les diré en este caso, por lo que hemos leído, la confianza en Dios. Hay que alimentar la confianza en Dios, diríamos sinónimo de fe. Es decir, no dudar, gloria al Señor, aunque la tierra sea removida, aunque haya luchas, aunque haya ataques, aunque haya, y como hemos venido considerando, somos flacos, somos débiles, somos quebradizos, pero Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Bendito y alabado sea el Señor. Hay que alimentar entonces la confianza precisamente en Dios, no dudar. ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Cuántas armas lucha el diablo, hermanos? Entre ellas, que el hombre, que el Hijo de Dios dude de Dios, dude de las promesas de Dios, que no crea. Y cuando el hombre pierde la fe en las promesas de Dios, la Biblia nos habla que quedaron aquellos hombres postrados en el desierto,
pero hay promesas de Dios para nosotros. Entre tantas, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te ayudaré, te sustentaré. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, allí estaré contigo. Job, sin perder la fe, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Su señora esposa, que perdió la fe, le dijo: retén tu simplicidad entonces. Mira todo lo que nos ha pasado, mira lo que nos ha sucedido, y sigues diciendo que Dios es bueno, que hay que continuar creyendo en Él. Pero ¿en qué te basas? Ve nuestra situación. Yo sé que mi Redentor vive, no hay despropósito de Dios, y todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria a Dios. Y confiar en Dios porque Él es leal, confiar en Dios porque Él es fiel. No hay otro amigo como Él. Él no se muda. De Dios se dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él vive por los siglos de los siglos, y Él es fiel por los siglos de los siglos. Lo que ha prometido, Él lo cumple. Entonces hay que alimentar esa confianza en Dios, haciendo precisamente propias las promesas de Dios. Dice aquí, entrará la gente justa, guardadora de verdades, guardadora de las promesas de Dios, guardadora de las enseñanzas de Dios, y seguidoras del Señor. Dice aquí, entrará la gente justa, aquellos que como veíamos, no recuerdo qué día, no fue aquí de enseñanza, me parece, pero esto de la apostasía, pero que queda un remanente, unos que logran escapar de la apostasía en medio de las luchas, no son arrastrados por la corriente, aunque nadan contra corriente, pero se sostienen. Algunos han dado su vida, la han entregado por ser leales al que es leal. Bendito y alabado sea el Señor. Guardadora de verdades, tú les guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Decía, alimentar, gloria al Señor, la confianza en Dios, haciendo propias las promesas de Dios. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay promesas del Señor. Una anécdota sobre esto. Un comerciante, como a lo mejor hoy hay muchos por la situación que vivimos, llegó a su casa, se tiró en el sofá con esta expresión: ay, se ha acabado todo. Tuve que despedir a todos los trabajadores. La empresa se acabó. Se perdió todo. Una niña, hija de él, sale por ahí de un rincón y le dice: papá, no se ha perdido todo. Yo no me he perdido. Aquí estoy. Su esposa
querido, también estoy yo aquí, no me he perdido. Y la abuela, levantando, bajando sus ojos, sus lentes, le dice: oyes, hijo, las promesas de Dios no están perdidas. Allí están las promesas de Dios. No se ha perdido todo. Y lo que la historia nos dice, entre otras cosas, de Martín Lutero, que en esa su vida, su existencia, que yo creo que no tuvo días de reposo, desde que decidió enfrentar la lucha y creyó en la redención por la fe en Jesús. En esa vida de lucha, un día, ya desanimado y acabado y como si hubiérase perdido todo, entra su señora esposa donde él estaba acabado, pero entra con un vestido negro. Y le dice: y ahora tú, ¿por qué vestida de negro? Y es que hay luto. ¿Pero dónde? En el cielo, esposo mío. ¿Cómo que en el cielo? Pues, ¿qué se murió? Se murió Dios. Dios nunca muere. Entonces, si Dios nunca muere, ¿por qué estás así? Levántate, Dios vive. Sus promesas son fieles. Gloria al Señor. Entonces, hay que alimentar la esperanza, hermanos. Hay que alimentar la esperanza, o digo, la confianza en Dios, en sus promesas. Bendito y alabado sea el Señor. Sus promesas de que no temas, que yo soy contigo. Su promesa de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. No pierdan eso, hermanos. No hay que perder eso, porque ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Esto que está pasando, oh, Dios vive y tiene promesas para nosotros. Entonces, como la vida va a continuar con la ayuda del Señor y vamos a seguir alabando y glorificando a Dios, hay que alimentar esa vida. Entre otras cosas, como lo hemos visto, hay que alimentar la fe, hermano, hermana. Hay que alimentar la fe. Debe de leer la palabra del Señor. Debe de oír la palabra del Señor. Debe de orar para decirle: Dios mío, haz viva tu palabra en mi corazón, hazla viva para que mis ojos no se cierren. Hablo de los ojos de la fe, que estén vigorosos. Alabado sea el Señor, que sigamos viendo. Ha descuidado la lectura de la palabra del Señor. Oiga, hermano, hermana, no vaya a estar haciendo cosas que no le alimentan en la fe, o viendo cosas que no le alimentan en la fe. Hay que leer la palabra del Señor, porque ¿cómo va a alimentarse y con qué va a alimentar esa fe? Con la palabra, porque ya leíamos que por el oír nace la fe, y este oír es por la palabra del Señor. Así es de que a seguir oyendo la palabra del Señor. No se puede acudir al templo, pero mire qué medios tenemos para oír la bendita palabra del Señor. Y tiene usted allí en su casa, en sus manos, la Biblia. Léala, no le voy a decir por favor, no, léala como un mandato de parte del Señor. Alimente su alma, alimente esa vida, y de esta manera alimentará la confianza en Dios. No dude, no dude. Dios dice que está con nosotros. Dios nos da infinidad de promesas, que Él es nuestro castillo fuerte,
¿Qué dice Él? Clama a mí y te responderé. Gloria al Señor. Entonces, debe de alimentar esa vida, hermano y hermana. Como hemos de continuar, entonces hay que alimentarnos con la bendita palabra del Señor, para que la esperanza, algunos dicen que la esperanza muere a lo último. No, pues la esperanza va a dejar de ser, pero cuando ya estemos en el cielo, ya poseyendo lo que Dios nos promete. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, alimente su vida, hermano, alimente su vida, hermana. ¿Con qué? Con la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Vamos a cantar con la ayuda de nuestro Señor un himno. Gloria a Dios. Y vamos a cantar el himno número 111 con la ayuda de nuestro Señor. ¿Quieres sobre el mundo ser un vencedor? Gloria a Dios. Himno 111, y bendecimos el nombre glorioso de nuestro Señor. Gloria a Dios. Enseguida oraremos a Dios. Nuevamente pido a mi esposa que nos dirija en esta oración. Gloria a Dios. ¿Quieres sobre el mundo ser un vencedor? ¿Quieres tú cantar aun cuando hay dolor? ¿Quieres ser alegre cual fiel luchador? Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas
acercamos a ti. Gracias, Bendito Padre seas, Santo, Padre. en el nombre de Jesús, por darnos, Señor, este consejo. Gloria a Hemos tu de seguir nombre. adelante mientras tú así lo permitas. Señor eterno, Gloria a tu ayúdanos. Tú nombre. sabes que no es fácil el transitar en este mundo, vivir en medio de tanta maldad, Señor, pero guarda nuestra vida, escóndela en ti, Padre Santo, Gloria y a tu ayúdanos, nombre. Señor, ayúdanos Gloria a por tu amor a tu nombre. nombre. Haz que nuestra alma anhele leer tu palabra. Haz que Alabado nuestra seas. mente entienda tu mensaje. Gloria Que tu a tu Espíritu nombre. siempre nos guíe, Señor. Gloria Y a nuestro tu corazón nombre. esté dispuesto a obedecerte. Nuestro corazón esté dispuesto a amarte, Gloria a Dios tu mío. nombre. Gracias te damos por la enseñanza recibida. Gracias, Dios eterno, bendice a tu Alabado pueblo seas. en esta Amén, faz de la amén, tierra, amén. bendice a la iglesia, Visita, bendice a Señor, tu pueblo por amor pueblo a tu nombre. tuyo, a esta Dales de tu humanidad, gracia y de Señor, tu que ayuda. vuelvan sus Dios, ojos a ten ti. compasión por amor a tu Ten nombre. misericordia. Tómanos en tus manos, Padre, Ten necesitamos tu misericordia. ayuda. Dios eterno, Gloria a creemos tu en la fe de nombre. Cristo que nos has escuchado. Alabado Te damos seas. gracias y rogamos, Alabado Dios mío, que la seas. gracia de Cristo, tu amor Gloria a tu incomparable nombre. y la divina comunión de tu Santo y Divino Espíritu sea con nosotros. Amén. 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 Una indicación, hermanos, para quienes con el Señor lo puedan hacer, probablemente hoy no, pero de mañana en adelante, por ejemplo, termino yo a las 8, van a ser las 8, terminando, quien pueda y en su hogar, en su casa, se van a poner a orar una hora con la ayuda del Señor. Dije, quien pueda hacerlo, pero van a procurar después de tener este momento, que mejor doblar nuestras rodillas. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Nos vemos mañana, si Dios nos concede la vida.